Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros del grupo 14 de la materia de Economía Política y Derecho Económico. En esta oportunidad, mi persona expondrá a uno de los economistas e intelectuales más influyentes del siglo XIX, Carlos Marx. Sin más preámbulos, comencemos. Biografía del expositor. Mi nombre es Catherine González Vega, egresé de la Unidad Educativa Dionisio Morales Choque. Mis pasatiempos son leer libros y colaborar en el área operativa en la empresa de mi padre. La razón por la que decidí estudiar Derecho fue básicamente porque me gusta mucho la política. Biografía de Carlos Marx. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Treveris, Reino de Prusia, actualmente Alemania, y falleció el 14 de marzo de 1883. Nació en el seno de una familia hebrea de clase media. Era hijo del prestigioso abogado Erich Marx y Henrietta Pressburg. Entró en la Universidad de Bonn en octubre de 1835 para estudiar humanidades por la imposición de su padre, mas no convencido por él mismo y su poco interés en la materia y las bajas calificaciones hizo que desertara. Sin embargo, en 1836 decide empezar la carrera de Derecho en la Universidad de Berlín, siendo la filosofía su objeto de estudio y de vida. En 1843 se casa con Jenny Voss Westphalen. Marx no parece ser el mejor partido, pero ella ama sus ideas revolucionarias. Marx formó parte de la Gaceta Renana dedicándose al periodismo político. Pero ese mismo año, la joven pareja tiene que abandonar su hogar, pues los escritos de Marx empiezan a ser censurados. Viajan a París, donde gozan una mayor libertad y donde se une a la Liga de los Justos, grupos de trabajadores exiliados y provenientes de Alemania, de ideología comunista. En ese periodo, Carlos Marx se involucra en el análisis de la sociedad, en donde descubre la coyuntura de la lucha de clases y aboga por el ideal de la igualdad. En París conoce a Friedrich Engels, hijo de un fabricante. Ambos se entienden de inmediato. Engels es el fiel admirador y Marx el brillante pensador. En 1845 se estableció en Bélgica junto a su amigo y colaborador Friedrich Engels. Carlos Marx y Engels son solicitados para un encargo especial de la Liga de los Comunistas, anteriormente llamada la Liga de los Justos. Como resultado de dicha solicitud, ambos elaboran un manuscrito, el polémico Manifiesto Comunista, una profunda respuesta a la industrialización del siglo XIX. Dicho escrito denuncia la explotación de los trabajadores exprimidos hasta la muerte en las infernales factorías del capitalismo. Marx los interpela al grito de proletariados del mundo, únanse, recordándoles que son personas y no mercancías. Como consecuencia, estalla en Francia la revolución de clases. No solo surgen movimientos de trabajadores en Francia, sino también en Austria, Italia y Alemania. En 1849 se traslada a Inglaterra, al corazón del capitalismo. En 1867 surge así una obra monumental, El Capital. Marx comprendió que el trabajo de muchos sirve para las ganancias de unos pocos. Abajo con ese sistema diabólico. Pero, ¿con qué reemplazarlo? Ni siquiera el gran filósofo tiene una respuesta definitiva. Carlos Marx se considera como uno de los economistas e intelectuales más influyentes del siglo XIX, nombrado el padre del socialismo, fundador del socialismo científico y defensor de la causa y unidad internacional de los trabajadores, agitador permanente de la revolución y gestor de ideas que lograron conmover el orden político y económico mundial. El marxismo se convirtió en una filosofía cuya influencia fue más allá de la política y la economía, alcanzando a las áreas de la literatura, el arte y la educación. Contexto histórico de Carlos Marx. En el siglo XIX es el ciclo de la revolución industrial. En el terreno económico, la revolución industrial dio lugar a una nueva división de clases sociales, la burguesía y el proletariado. El objetivo de la clase dominante es la acumulación del capital y para ello se sirve de una continua innovación tecnológica y la explotación del proletariado. A medida que va avanzando el ciclo, se produjo una enorme emigración.
Enormes masas de campesinos han tenido que huir de la ciudad para poder subsistir. Han encontrado trabajos en las fábricas, pero el trabajo está muy mal pagado y las condiciones de vida de los trabajadores están en muy pésimo estado. Es auténticamente terrible. El pensamiento de Carlos Marx lo que pretende es crear una sociedad de hombres libres e iguales, considerando que el enfrentamiento entre la clase burguesa y el proletariado, es decir, contra aquellos que poseen los medios de producción y por lo tanto tienen la propiedad privada, enfrentados a los que solo poseen la fuerza de su trabajo. El proletariado se ve obligado a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. La burguesía posee la propiedad privada de los medios de producción. Juan Jacobo Rousseau había considerado que los orígenes de la desigualdad eran al mismo tiempo los orígenes del mal de la humanidad. Carlos Marx considera que para crear una sociedad justa debemos eliminar esta desigualdad, debemos eliminar la propiedad privada de los medios de producción, debemos eliminar, en definitiva, la propiedad burguesa. Sin este contexto, el pensamiento de Carlos Marx no existiría. Pero hay otro elemento fundamental y en este papel que tiene lo intelectual en el siglo XIX, y a diferencia entre lo intelectual del siglo XVIII, que pretende de cambiar el mundo, pero de forma indirecta a través de sus obras, del papel que realiza el intelectual del siglo XIX, que poniéndose a pie de barricada, considera que debe tener un papel fundamental en el cambio del mundo. Carlos Marx crea un partido. Karl Marx crea un programa político, el comunista, que tiene como objeto crear una sociedad de hombres libres e iguales, lo que había acabado siendo el marxismo y el comunismo a la hora del siglo XIX. No lo podemos atribuírselo a Carlos Marx, no es lo que él pretendía. El comunismo, es cierto, ha acabado siendo un régimen totalitario responsable de la muerte de centenares de millones de personas, pero el objetivo de Carlos Marx era el de crear una sociedad auténticamente igualitaria y acabar con la injusticia que había creado la revolución industrial. Contribuciones al pensamiento económico. Marx creó la teoría del valor y trabajo, el cual cada mercancía encierra un valor correspondiente al tiempo de trabajo socialmente necesario, requerido para su producción. Marx también desarrolló la teoría de la plusvalía, la cual sostiene que el valor de un producto o servicio no siempre corresponde al esfuerzo invertido por el trabajador, permitiendo el enriquecimiento del patrón a costa del trabajo obligatorio y necesario de su trabajador. Otros importantes aportes. Apoyo a la educación. En 1848, cuando Marx se encontraba escribiendo el Manifiesto Comunista, al lado de Federico Engels, el trabajo infantil era visto como algo normal. Marx y Engels abogaron en su obra por la educación gratuita para todos los niños en escuelas públicas y la abolición del trabajo infantil en fábricas. Para Marx era normal que un niño, en lugar de educarse y forjarse una preparación, estuviera en las fábricas haciendo labores pesadas que no le correspondían. Mayor tiempo libre para los trabajadores. El manifiesto comunista apoyaba la idea de que los trabajadores obtuvieran dos cosas: mejores condiciones de trabajo, mayor tiempo libre para descansar y hacer otras actividades. Para Marx, la vida de un ser humano no se limitaba a las horas de trabajo, sino también a lo que hacía fuera de él. Manifestaciones sociales ante las injusticias. Las principales ideas del marxismo permitieron darle voz a una clase trabajadora oprimida por el sistema que los mantenía en condiciones infrahumanas. Poco dinero, agotadoras jornadas laborales y escaso reconocimiento por sus labores. El marxismo permitió que las condiciones laborales cambiaran a favor de los obreros o que éstos eligieran una modificación a un sistema de trabajo. Los sindicatos y las marchas de protesta son resultados de una filosofía que impulsó la conciencia social en distintos niveles. Principales obras de Carlos Marx. Entre ellas tenemos la ideología alemana de 1846, el Manifiesto Comunista de 1848
y El Capital. La ideología de alemana de 1846. En esta obra, Marx y Engels tienen como objetivo prioritario comprender la realidad social de su tiempo, el capitalismo para transformarla en una sociedad más justa y sin dominación de unos hombres por otros. El Manifiesto Comunista de 1848 se basa principalmente en dos ideas fundamentalmente entrelazadas. La primera, que cada persona y sobre todo toda una sociedad histórica tiene una ideología distinta, un pensamiento social e ideológico distinto, compuesto, entre otras cosas, por su concepción de justicia. La otra gran idea que conforma el manifiesto comunista es la explotación del hombre por el hombre. El Capital es un tratado de crítica de la economía política. Al mismo tiempo puede leerse como un estudio sobre la especificidad historia de la sociedad moderna en la medida en la que Marx considera que es la esfera económica. El capital domina y condiciona el funcionamiento de la sociedad moderna. La crítica de la economía política, es decir, del saber sobre esa esfera, se torna el punto de partida fundamental para comprender qué es esa sociedad moderna y cómo funciona y a través de las relaciones de dominación entre las clases. De un lado, los proletariados y por otro, los burgueses. Fuentes bibliográficas. Estas son las fuentes bibliográficas que yo acudí para sacar la información. Aquí concluye el pensamiento de Carlos Marx. Gracias.